Imagina un bosque inglés en primavera. Alfombra de campanillas azules cubriendo el suelo, robles centenarios, la brisa del Canal de la Mancha peinando las copas. Un lugar tan hermoso que fue declarado Reserva Natural Protegida. Ahora, imagina que entras a caminar con tu perro. Son las 4 de la tarde. El sol está en lo alto. De repente, tu perro empieza a dar vueltas sobre sí mismo, cada vez más rápido, aullando, como si algo lo estuviera persiguiendo en círculos. Se dispara entre los árboles, lo llamas, lo buscas, no hay rastro, no hay cuerpo, no hay explicación. Esto le pasó a una mujer en 1975. No fue la única. Ahora, hay un claro específico en este bosque. Los locales lo llaman The Chestnuts y las brújulas no funcionan ahí. Los relojes se congelan. Hay personas que han entrado y han salido con una sensación imposible de describir, como si una fuerza invisible las hubiera estado empujando, como si el bosque mismo las hubiera estado expulsando. Otras no tuvieron tanta suerte. Otras entraron y simplemente se apagaron. Y aquí está el detalle que hiela la sangre. Esto no empezó en los 70 con los ovnis. 2 siglos atrás, una anciana del pueblo ya había contado algo. Dijo que una noche vio una esfera brillante, como una luna llena. La vio flotar en el cielo sobre los árboles y descender lentamente hasta desaparecer entre la maleza. 2 siglos, el mismo bosque, el mismo misterio. Esto es Terror Informal Radio. Bienvenidos al bosque de Clapham. Bienvenidos a Terror Informal Radio, amigas, amigos. Pónganse cómodos y agárrense porque hoy vamos a adentrarnos en un rincón de Inglaterra donde el miedo no es una sugestión, sino una densa realidad que se respira entre los árboles. Hablo del bosque de Clapham, en West Sussex. A simple vista, con sus alfombras de campanillas azules en primavera y sus robles centenarios, parece un bosque inglés de postal. Pero desde los años 60 se convirtió en el epicentro de una actividad tan anormal que desafía cualquier lógica. Y aquí va el primer escalofrío, mis queridas amigos. Esto no empezó en los 60. 2 siglos atrás, una anciana del pueblo ya había contado algo que nadie le creyó. Dijo que una noche vio una esfera brillante como una luna llena y la vio flotar en el cielo sobre las copas de los árboles y descender lentamente hasta desaparecer entre la maleza. Hace 2 siglos, el mismo bosque, el mismo misterio. Pero, como siempre, no estoy navegando solo en estas aguas de lo inexplicable. Aquí, en CB Radio México, donde el invitado especial eres tú, están conmigo nuestra amiga Dani y Ricky y están listos para desmenuzar y cuestionar, buscar respuestas a un caso que nos va a volar la cabeza. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Hola, muchos saludos terroríficos a todos nuestros radioescuchas. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, mira, feliz y contento un miércoles más, ahora en Terror Informal Radio. Espero que te haya gustado el caso pasado de Bitácora del Crimen Radio. Sí, me gustó mucho, bastante, diría yo. Qué bueno. Y también vamos a presentar a nuestro amigo Ricky de Mundo Escéptico Podcast. Amigo Ricky, ¿cómo estás? Muy buenas noches y saludos a todos. La verdad estoy súper contento, emocionado. Ya sabes que estos temas me gustan mucho, pero el de hoy yo sé que promete mucho. Sí, te escucho un poquito agripado, mi buen Ricky. ¿Qué pasó? La temporada de primavera en Estados Unidos, el polen y todo eso, la verdad sí, estoy un poco congestionado más bien. Las alergias.
Sí, 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 es horrible. Sería más horrible que te encontraras tú solo en el bosque Clackman. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. A ver, Dani, Ricky, Dígame. denos una breve explicación de lo que esperan, de lo que saben o de lo que desean saber del caso, por favor. Como siempre, vamos a empezar por las damas. Dani. Pues mira, el misterio del bosque Clackman es un recordatorio fascinante de como el folclore local que transforma entornos cotidianos en umbrales cargados de terror. Y más allá de que si los fenómenos son reales o productos de sugestión, el caso logra pues hacernos creer que puede haber alguna instancia o alguna incertidumbre, pero pues es el motor de toda la leyenda, así que pues vamos a ver de qué se trata. Claro que sí. Ricky. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Realmente este caso es sumamente fascinante, debido por la cantidad de fenómenos que ocurren en un solo lugar. Lo que me recuerda un poco lo que viene siendo el rancho Skinwalker, pero a gran escala. Y realmente es de estos casos que yo creo y entiendo que ha cautivado tanto a las personas que pues culminó en que sea conocido popularmente como el Triángulo de las Bermudas de Inglaterra. A ese nivel estamos. Sí, así es. De hecho, mencionaste ahorita el rancho Skinwalker, pero sabemos que en el mundo hay muchos lugares, no sé si llamarlos con alta carga energética o con fenómenos anómalos, no lo sé, pero hay muchos lugares. Y uno de ellos es el bosque Clapham. Y de verdad, Dani y Ricky, que han pasado muchas cosas inexplicables. Vamos a platicar un poquito sobre ellas en el transcurso del programa. Pero antes, Dani y Ricky, vamos a invitar a nuestros amigos que nos estén escuchando a que interactúen con nosotros, a que nos manden sus historias, si tienen algo que les haya pasado, si les salió la llorona, si vieron a la bruja, si sintieron que se les subió el muerto, lo que sea, interactúen con nosotros. Paranormal. Claro que sí. Preguntas, igual sobre el tema, dudas. No lo sabemos todo, pero pues trataremos de responderlas. Pueden hacerlo mandando un WhatsApp al teléfono de cabina, que es el 55 66 12 61 82, 55 66 12 61 82, o al WhatsApp de Bitácora del Crimen, el 56 33 11 29 68. Ahí pueden ustedes interactuar con nosotros. Ya saben que para nosotros ustedes son lo más importante. Y ahora sí, porque los patrocinadores lo exigen, vamos a un corte comercial. Y ahora sí, regresamos de este corte comercial porque el patrocinador así lo exige, a Terror Informal Radio. Soy su anfitrión amigo Marcos Ariza, estamos con Dani y con Ricky. Vamos a empezar con estos datos y vamos a poner los datos duros sobre la mesa y vamos a intentar empezar a conectar los puntos. Vamos a retroceder un momento. Vamos a recordar, Ricky y Dani, lo que contó aquella anciana. La esfera brillante descendiendo sobre el bosque. Y no fue un cuento de fogata. Fue el primer registro que tenemos, el primer testimonio, el más antiguo, y data de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es decir, lo que sea que habita o visita Clapham lleva haciéndolo desde antes de que existieran los automovilistas, los granjeros, o cualquiera que pudiera confundir un ovni con un avión, porque en ese entonces no había nada que confundir. Pero, amigos, la historia documentada comenzó a fracturarse a mediados de los años 60. Decenas de testigos independientes, desde granjeros locales hasta automovilistas que pasaban por las carreteras cercanas, empezaron a reportar luces masivas de un color amarillento y azulado que sobrevolaban las copas de los árboles antes de descender en picada hacia el corazón del bosque. Obviamente, no eran aviones, no eran satélites.
porque las descripciones nos dicen que eran objetos discoidales perfectos que se ocultaban entre la vegetación. Pero lo realmente perturbador es que todo eso que dejaban a su paso en la tierra. Porque, Dani, Ricky, amigos que nos escuchan, esto es muy inquietante. Cada vez que estas luces aparecían, también lo hacía una neblina densa, de un color grisáceo muy extraño. Bajaba sobre los caminos. De hecho, los lugareños describían que venía acompañada de un olor insoportable a azufre, a huevo podrido, o que causaba náuseas instantáneas. Además, el bosque parece romper las leyes de la física. Y aquí esto también es bastante impresionante, Dani, Ricky. Imagínense por qué. La gente que caminaba por ahí reportaba que sus brújulas se volvían locas, apuntando hacia cualquier lado, que los relojes se detenían por completo y que experimentaban episodios de tiempo perdido, similar a lo que se habla en el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, o en la Zona del Silencio aquí en México, en el Rancho Skinwalker allá en Estados Unidos, en el Triángulo de Fuego allá en Japón. O sea, hay muchos lugares así. Hay testimonios de personas que entraban a dar un paseo de 20 minutos y salían 4 horas después sin recordar absolutamente nada de lo que pasó en ese lapso. Imagínense, tiempo perdido. Y luego, aquí hay un dato que los investigadores Charles Walker y Ty Newton documentaron meticulosamente. Hay un claro específico en ese bosque. Los locales lo llaman de Chestnuts, y ahí es el epicentro. Es donde las brújulas no funcionan, los aparatos electrónicos se apagan, y hay personas que han entrado a ese claro y han salido con una sensación imposible de describir. Como si una fuerza invisible las hubiera estado empujando hacia afuera, como si el bosque mismo las estuviera expulsando. De hecho, el investigador paranormal Charles Walker lo experimentó en carne propia y lo dejó escrito así. No era miedo, era una presión física real, como una mano gigante empujándome del pecho. Ahora, esto ya de por sí es inquietante, Dani y Ricky, pero también es muy extraño porque estamos hablando de un bosque tupido de árboles, y en medio de ese bosque hay un claro de forma circular, perfectamente circular. Es donde no crecen los árboles. ¿Por qué? No lo sabemos. Y aquí es donde voy a abrir la mesa para escucharlos, Dani y Ricky. Les suelto aquí a los dos el balón para que vayan viendo de qué lado jugamos. Porque tenemos avistamientos que se remontan del siglo XVIII, mucho antes de la era tecnológica. Estamos hablando de alteraciones electromagnéticas reales, neblina de azufre y avistamientos masivos. A ver, Dani, tú eres psicóloga y tienes tu programa de Moviendo Vidas y además tienes una muy buena intuición. Y Ricky tiene un hambre de respuestas, pero así. Por eso es brutal. Mundo Escéptico Podcast, brutal. ¿Creen que el bosque tiene una carga magnética natural que atrae a estos objetos? ¿O son estas inteligencias las que alteran el entorno del lugar? Son cosas diferentes. Y les añado por ahí algo más. ¿Cómo encaja en todo esto un testimonio de hace 200 años cuando no existía la histeria ovni ni la ciencia ficción? A ver, los escucho. Empezamos con Dani y luego con Ricky y vamos abriendo el debate. Es que, fíjense, el umbral donde la realidad y el mito se mezclan. Creo que lo fascinante de este caso no es solo el fenómeno, sino cómo los testimonios antiguos, como bien dices, libres de la influencia de la ciencia ficción moderna y la anomalía persistente, creo que nos obliga a cuestionar si el bosque realmente oculta algo físico o desde nuestra percepción hay algo que altera algo ante lo desconocido. Ricky. Ok, interesante, pero por lo menos a mí una de las cosas que más me choca es precisamente el hecho de que fenómenos se están reportando desde antes de la era tecnológica. Y como si fuera poco,
parte de estos fenómenos se describe perfectamente y constantemente como esferas perfectas que todavía en nuestros días estamos describiendo. Recuerda que en varias ocasiones nos hemos platicado y cuestionado el por qué la tecnología de estas naves va evolucionando constante a nuestra propia tecnología. Uh-huh. Pero en este caso, el escuchar repetidamente la esfera perfecta luminosa levanta muchas banderas dentro de mí, en el sentido de que aquí definitivamente tiene que haber un visitante que parece que esta zona hotelera le gustó mucho a ellos. Zona hotelera. El epicentro paranormal es ahí. Sí, definitivamente. Y sí creo fielmente que pudiera ser mucho más, que existe algún tipo de fenómeno en la terrenal en ese lugar que los atrae. Como por ejemplo un buen, ¿cómo se puede decir? Una buena hipótesis que existe, donde se platica de que estos lugares que son de alta energía son utilizados, perdona que lo diga así, pero para que se entienda fácilmente, como un tipo de cargador inalámbrico. Como imán energético. Exactamente. Sí había escuchado esa hipótesis. Y sobre todo porque hay muchos lugares donde se aparecen este tipo de objetos, ¿no? Ya platicamos de algunos, incluso aquí en México, ya ves que se dice que en el Popocatépetl, uh-huh, en el volcán que está activo aquí en México, todavía se pueden ver luces que entran al cráter del Popocatépetl. Yo tengo otras teorías, pero es interesante, ¿no? Ahora, el bosque Clapham no nada más es misterioso por este tipo de avistamientos o fenómenos que, como hemos dicho, se repiten en otros lugares de la Tierra, sino porque ahí ha habido mucho más cosas y cosas totalmente terrenales. Pero eso, Dani, Ricky, lo vamos a descubrir después de estos cortes comerciales, porque el patrocinador así lo exige. Regresamos. Y regresamos, estamos de regreso en CB Radio México, donde el invitado especial eres tú, y esto es Terror Informal Radio. Bueno, Dani, Ricky, vamos a guardar tantito estos puntos, porque lo que comenzó en los cielos y que lleva siglos manifestándose, como ya lo hemos platicado, pronto descendió a la tierra de la manera más oscura posible, transformando este bosque en un escenario de rituales oscuros durante los años 70. Regresemos otra vez con el investigador paranormal Charles Walker. Él decidió meterse a investigar a fondo tras escuchar los rumores del pueblo, y lo que descubrió dejó helada a toda la comunidad. El bosque se había convertido en el refugio secreto de un culto ocultista clandestino que se hacía llamar los Amigos de Hécate, la diosa griega asociada con la brujería, la noche, los portales y el inframundo. Curioso cuando menos. Y aquí está el detalle que, por lo menos, no sé a ustedes, pero a mí me vuela la cabeza. Walker y Newton ubicaron el centro de operaciones de ese culto exactamente en The Chestnuts, el mismo claro que les decía que es totalmente circular, no crecen los árboles, las brújulas enloquecen, la gente siente que algo los empuja. Yo siento que no es coincidencia que ese culto no eligió ni el bosque ni el claro al azar. Eligió precisamente el epicentro. Ahora, aquí no es nada más que haya un culto que se dedica a hacer rituales, sino viene y empieza lo perturbador. Porque a partir de la instalación de este grupo, el bosque empezó a devorar vidas.
y empezó por los animales. Las granjas locales reportaban la desaparición sistemática de mascotas y ganado. Y no era el chupacabras. Lo más raro es que los pocos perros que lograban escapar del bosque y regresaban con sus dueños mostraban un pánico indescriptible. Los perros se rehusaban a volver a acercarse a los árboles, se escondían temblando y de forma misteriosa, muchos de ellos morían a los pocos días debido a parálisis repentinas o hemorragias internas que los veterinarios no lograban explicar con ninguna enfermedad conocida. Esto ya es raro, pero quiero contarles algo que está perfectamente documentado. Es algo que pasó en 1975. Una mujer entró a pasear con su perro por el bosque a plena luz del día. No fue en la noche, fue a plena luz del día. Eran las 4 de la tarde. El sol estaba en lo alto. De repente, su perro empezó a dar vueltas sobre sí mismo, cada vez más rápido, aullando, como si algo invisible lo persiguiera en círculos. Se disipó entre los árboles. La mujer lo llamó, lo buscó, pero nunca encontró un rastro de él. No encontró su cuerpo. No encontró ninguna explicación. Este testimonio, Dani, Ricky, amigos, fue recogido por la prensa local algunos años después, y a partir de ahí se dieron cuenta que no fue el único caso. Los animales no mienten, chicos. Nosotros podríamos decir, no, sí, sentí algo, vi algo, pero los animales no. Ellos detectan lo que nosotros no podemos ver. Poco después, senderistas confirmaron las sospechas al toparse en los claros profundos del bosque con altares improvisados. O sea, sí estaba ahí el culto. Estaban llenos de restos de sacrificios animales, colocados de forma meticulosa, simbólica y de forma ritual. A ver, chicos, aquí ya la cosa se empezó a poner verdaderamente densa y quiero que me lo platiquen a fondo. Tenemos un lugar famoso por ovnis, con avistamientos que se remontan desde hace 2 siglos. De pronto, este lugar se vuelve el templo de un culto satánico. O no seamos tan amarillistas, vamos a dejarlo en un culto ocultista. Y ahora sabemos que estos dos fenómenos convergen en el mismo punto geográfico, de Chestnut. Ricky, tú que siempre buscas el hilo conductor de las cosas, y Dani, con esa sensibilidad que tienes para captar energías, les voy a hacer varias preguntas. ¿Cómo se conecta esto? ¿Cómo creen que este culto es una cortina de humo humana para asustar a los curiosos y dejar los avistamientos ovni en paz? ¿O piensan que estos tipos realmente descubrieron que en el bosque hay una fuerza o portal real y por eso instalaron su culto ahí? Y también, ¿qué me dicen de la reacción de los animales? Porque un perro gira en círculos y desaparece a plena luz del día. Créanme que no es sugestión colectiva. Ese es un detector biológico de algo que está ahí. Chicos, vámonos con todo. ¿Qué opinan? Dani. A ver, mira, aquí hay muchas preguntas y realmente muy pocas respuestas. Pero creo que la convergencia entre lo oculto y lo inexplicable en Chestnuts es demasiado preciso y no puede ser como que casualidad, ¿no? Creo que mi teoría después de estar leyendo este caso es que el culto no buscaba esconder los avistamientos, sino que fueron atraídos por la misma energía que ha perturbado a la fauna durante 2 siglos, ¿no? Cuando un animal reacciona al instinto y a la situación, pocas veces se equivocan, porque ellos sí son como muy vibracionales y como muy perceptivos en ese sentido. Ellos detectan una alteración física, una frecuencia o un campo que nosotros muy pocos no ignoramos, ¿no? Realmente esto es como muy del razonamiento, y lo que me cuestiono es que si esos grupos ocultistas fueron los que abrieron la puerta o simplemente fueron atraídos a un punto de poder que por naturaleza ya era una brecha abierta
mucho antes de que el hombre llegara a estar ahí. No, buena pregunta. Muy buena pregunta. Fíjate que creo que tiene una respuesta. No estoy diciendo que sea la correcta, pero pensando y sabiendo que lamentablemente estos casos siempre nos vamos a basar a fuerza de hipótesis, porque lamentablemente pues no tenemos una verdad absoluta, pero recordando que se están viendo fenómenos aéreos no identificados en el área desde mucho más tiempo que la humanidad ha estado rondeando esa área, pues entiendo yo que el humano se vio atraído por la energía, mucho más allá de que el humano haya creado la energía en el área con sus cultos. Sí creo fielmente, y es todo una hipótesis, así que no me lo tomen a 100% cierto, es una hipótesis personal, que el área tiene una energía bastante densa y fuerte, la cual en su momento y todavía en la actualidad está siendo utilizada por posiblemente los hermanos del espacio, por lo que podemos entender, pero al mismo tiempo sigue siendo una energía, y eso es lo que se busca dentro de los cultos, poder manejar estas energías, tener control sobre estas energías. Y si tú encuentras una fuente que tiene tanta fuerza y tanto poder, vas a querer adueñarte de ella, o mínimo vas a querer utilizar eso como un amplificador de tu propia energía. Entonces por eso creo que están tan atraídos a este lugar esos cultos. Y por último detalle, quisiera mencionar algo que me resuena mucho en la cabeza, y es que aunque es una película, me recuerda mucho una de mis películas favoritas de terror que se llama Event Horizon, donde se mezcla la ciencia con esto de las energías, cuando en una nave proyecto para hacer un salto cuántico se extravía entre dimensiones y regresa 5 años más tarde con lo que aparenta ser una energía demoníaca dentro de la nave. Entonces lo menciono porque precisamente aunque es una película, me hizo pensar en eso, que hay como una mezcla de ciencia con algo de religión debido a esto de las energías y dimensiones. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, a mí me hizo recordar mucho la serie de Manifiesto, que igual se desaparece el avión 5 años, ya los dan por muertos y resulta que luego reaparecen, y realmente fue literal, se perdió en el tiempo. Entonces como que sí tiene como que cosillas que se podrían confundir o interpretar como ciencia ficción, pero creo que en este caso, quitando todo eso, sí puede haber algo perturbador, ¿eh? Fíjate, yo me voy mucho con la energía del lugar, al igual que Dani y Ricky. No sé, a lo mejor el culto, y por eso lancé la pregunta, a lo mejor el culto es algo más mundano, y ya saben ustedes que yo no soy mucho de teorías de conspiración, no creo mucho en ellas. Sin embargo, sí se me hace curioso que cuando más avistamientos hay es cuando empieza a aparecer este culto a Hécate, que es para, y bueno, y sirvió para alejar a muchos de los pobladores de ese bosque. No sé, a veces pienso que tal vez no es tanto que sea un culto como tal per se, que sea ritualístico y todo esto, sino que son personas que saben que algo está pasando ahí, que algo hay ahí, y lo hicieron para alejar a los curiosos, a los pobladores, a los senderistas. No sé, llámenme loco, pero y salió yo peor. creo que es. Pero sí, ya sabemos que de repente suele suceder eso, que sale peor. Dime, fíjate Ricky. que un detalle rapidito, y es algo de la mente humana. Por alguna extraña razón se nos hace más fácil creer y entender cosas religiosas que cosas, por decirlo así, tangibles. Por ejemplo, la idea de que los hermanos del espacio nos están visitando desde los tiempos de Jesucristo está planteada desde hace muchos años. Y una de las
una de las hipótesis que esto muestra es que dice, y si el humano se le hizo más fácil entender que eran ángeles que fuéramos visitados por seres de otro lugar. Entonces, pues, con esto de lo que está sucediendo aquí, creo que era más fácil crear un espanto y un terror realmente en las personas, diciéndole, aquí se está haciendo un culto con algo negativo, como un demonio o una entidad ancestral, que si le dábamos miedo a los humanos diciéndole no, porque aquí nos visitan los hermanos del espacio. Sí, luego es mejor causar terror que causar curiosidad. Sí, y hablando de terror, regresando del corte, vamos a entrar a la parte más aterradora y tal bien que los médicos no pueden explicar. Pero, como dije, eso va a ser regresando del corte aquí en CB Radio México, donde el invitado especial eres tú. Estamos con Dani, Ricky, su servidor Marcos Ariza en Terror Informal Radio. No se vayan, regresamos después de estos cortes comerciales. Y ya estamos de regreso en este tema tan interesante aquí en Terror Informal Radio, solo por CB Radio México, donde el invitado especial eres tú. Y aquí, Dani, Ricky, vamos a dar paso a algo más perturbador. Es donde el caso pasa de ser una historia de misterio, de ovnis, a convertirse en tragedias reales. Porque lo que empezó con las desapariciones y muertes de estos pequeños animalitos, de estos perritos, rápidamente escaló y el bosque empezó a cobrarse vidas humanas. Ojo, Dani, Ricky, amigos, no estoy hablando de personas descuidadas, estoy hablando de gente que conocía el peligro y el terreno. Y esto es lo que lo hace más perturbador. El bosque parece que tiene un patrón. A algunos los expulsa, como a los senderistas que sienten esa mano invisible en el pecho. Pero a otros simplemente, vamos a decirlo así, los apaga. El primer caso fuertemente documentado ocurrió en junio de 1972. Quiero que pongan mucha atención, amigos, Dani, Ricky, a todo esto, El oficial de policía Peter Goldsmith, que era un hombre entrenado, un hombre con disciplina militar y en perfecta condición física, desapareció sin dejar rastro mientras caminaba por la zona en su día libre. Su cuerpo fue encontrado 6 meses después en una zona de maleza tan espesa y cerrada que parecía imposible que él hubiera llegado ahí por su propio pie. 3 años más tarde, en agosto de 1975, un joven llamado Leon Foster desapareció en circunstancias idénticas y su cadáver fue hallado tiempo después en el corazón del bosque. Pero el caso que terminó de desatar la alarma nacional y la intervención de las autoridades ocurrió en octubre de 1978. El reverendo Harry Neil Snelling, un antiguo vicario de la iglesia local de Clapham y Patching, simplemente se esfumó. Él conocía el bosque a la perfección. Era parte de su feligresía, era su hogar. Su cuerpo no fue encontrado sino hasta 1981. 3 años después, fue encontrado por un criador de perro. Ahora, Dani, Ricky, amigos, lo que une a estas 3 muertes y lo que a mí me empieza a helar la sangre es el resultado de las autopsias. Ya sabemos que cuando se realiza una autopsia, pues ahí sale el por qué murió, ¿sí? Sale el resultado, cuál fue la causa de muerte. Pero aquí, en estos 3 casos, los forenses determinaron exactamente lo mismo. No encontraron signos de violencia física, no había heridas, no había rastros de veneno o sustancias en la sangre.
no había nada. Sencillamente, digamos que sus cuerpos se apagaron dentro del bosque. La vida se les escapó sin una causa médica aparente. Estamos hablando de un policía, de un vicario y de personas comunes que entraron y cuyos cuerpos simplemente dijeron, ya no más, hasta aquí. 3 personas que no fueron expulsadas como los otros senderistas o los investigadores. Fueron 3 personas que aparentemente el bosque decidió retener. Dani, Ricky, amigos también, por si quieren participar en los teléfonos de cabina, que ya los dijimos, pero los repetimos, el 55 66 12 61 82. Díganme, ¿qué creen que pasó ahí? ¿Por qué el bosque a unos parece que los rechaza y a otros los atrae y los apaga? ¿Realmente sus vidas simplemente se apagaron de la nada? ¿El bosque reclamó sus vidas? ¿Cuál es su opinión? A ver, Dani, tú primero. Mira, creo que vuelvo a lo mismo que dije al principio, que este bosque es un umbral energético y que se mezclan los fenómenos ocultistas, los avistamientos, los animales que actúan como sensores biológicos, que reaccionan a las alteraciones magnéticas y físicas que los humanos ignoramos, y estos patrones inexplicables que con el entorno no actúa al azar, ¿no? Muestra una conducta selectiva, mientras que algunos visitantes son expulsados por una fuerza inexplicable e invisible, otros son retenidos inexplicablemente y permanentemente. Y esto del apagado, entre comillas, biológico, creo que de todo el caso es lo más perturbador, porque pues no hay una explicación física y no hay un forense que te diga qué pasó. Las personas expertas no tienen ni idea, los policías pues no dicen que haya algo que haga entender a la mente humana, y pues yo más bien creo que es como si el bosque absorbiera toda la energía vital de las personas, pero personas que quizás no sean como tan creyentes a la energía del bosque. Ricky. Pues fíjate, lo primero que tengo que decirle es qué triste es la idea de que seas tan feo que hasta el bosque prefiera dejarte vivo. Pero pero la realidad, así ya pensando un poquitito más allá y un poco más serio, es que para empezar hay que tener en cuenta también la idea de que en los bosques, sobre todo cuando son así de tupidos y que tienen cierto misterio que hace que la gente pues como que no se adentre mucho en ellos, se vuelve cuna o casa para asesinos seriales. Uh-huh. Que quizás jamás supimos que existían o que estaban ahí escondidos. Los bosques pues sí encierran muchos casos muy perturbadores por ese aspecto. Pero yéndonos por un lado que sea un poquitito menos terrenal, un poquitito menos lógico, también está la posibilidad de lo que venimos hablando en todo este tiempo, que es esta energía extraña. Debido a que pues no podemos obviar lo que ya se habló, que son los animales y sus reacciones. Tenemos que recordar que los animales, parte de la evolución de que están viviendo una vida de que todo es un peligro constante y pueden ser presa en cualquier segundo, biológicamente hablando están preparados para captar diminutas señales, desde olores, sonidos, hasta cambios atmosféricos. Y esto le permite entonces tener una reacción de quizás algunos segundos antes de que algo grave pase. Pero el humano no. Los humanos estamos diseñados a una vida en comuna, que no estamos para estar pendientes de estas señales, y aún así sí podemos tener esos momentos en los que sentimos que alguien nos observa. Pero ¿cuánto nos tardamos en reaccionar a este sentido? Entonces, sí me pone a pensar que quizás hay algo que se está moviendo entre esa maleza, aprovechando también la energía que se encuentra en el lugar, y que quizás con esa fusión de lo que se viene hablando de los cultos, ya se cree que es
algo un poco más demoníaco. Sí, porque se juntan varias cosas, ¿no? O sea, ya lo dijimos, el fenómeno ovni, estos cultos donde encontraron también a los perritos y animales en posesiones ritualísticas. Pero es que lo dije, lo perturbador, lo que me perturba, y también lo comentó Dani, es que un forense, cuando hace una autopsia, encuentra la causa de la muerte. ¿Sabes qué? Murió por esto, murió por esto otro. Incluso, digamos, si hubo mucha energía, si hubo radiación o algo, el forense lo encontraría. ¿Sabes qué? Hubo una falla sistémica porque estuvo expuesto a radiación, etcétera. Pero aquí no encontraron nada. O sea, simplemente te dijeron, pues, se murió. Y los que encontraron, no sé. Porque ¿cuántos desaparecieron y nunca más supieron de ellos? Exactamente, o sea, estos 3 casos son los casos documentados. Exacto. ¿Cuántos casos más así no habrá que no se documentaron? Y este caso está causando revuelo en nuestros oyentes, Dani y Ricky, porque Adriana Clonares, amiga Adriana Clonares, muchísimas gracias, nos está acompañando desde Bitácora del Crimen Radio. Ella, estoy seguro que le gustó el caso anterior porque ella es precisamente de Lima, Perú, y nos comenta que nunca había escuchado este caso y que estos círculos perfectamente energéticos hizo que le vinieran a la mente los orbes. Y si lo pensamos, esas esferas que vieron desde hace 2 siglos, sí parecerían un orbe gigantesco, ¿no? Uh-huh. Imagínate, pero eso sí ya da más miedo. Un orbe de ese tamaño, ¿cuánta energía no tendría? ¿No creen? Exactamente. Tal cual como la película de Señales, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Algo así como en la película de Señales. Claro. Y también tenemos desde la hermana República de Ciudad Nezahualcóyotl a nuestra amiga Tania García, que nos dice, ese círculo es raro, por eso creo que ya estaba y atrajo a los sectarios. Quizá, aparte de sentir algo diferente ahí, pudieron ver a los hermanos del espacio y saben que es un lugar muy especial. Pregunta, tiene varias preguntas nuestra amiga Tania, me encanta eso. ¿Y cómo lo encontraron si era tan complicado llegar? Y también nos dice, ¿también en animales se presentó lo del apagado o solo en personas? Ahorita contestamos las preguntas. Y su otro comentario es, el cuerpo humano funciona por reacciones eléctricas. Es como si algo apagara el flujo bioeléctrico del cuerpo, como gastar una batería. Tienes toda la razón. Desconectaron. Uh-huh. Sí, como si le hubieran desconectado las señales, pero ¿qué fue eso? Ahora, lo que pregunta, ¿cómo encontraron ese círculo si es tan complicado llegar ahí? No es que sea complicado, es que está justo en el centro del bosque. Y bueno, sabemos que hay personas que se dedican a... Bueno, no que se dediquen, sino que han vivido ahí toda la vida y lo conocen perfectamente bien. Que son metiches. Exactamente. y también, pues, sabemos que el ser humano le encanta la aventura, le encanta el peligro. Entonces, como que... el arriesgar la vida. Exactamente. Entonces, pues, me imagino, están caminando por ahí porque ¿qué vamos a hacer hoy como hombres? Ver si no morimos caminando por el bosque. Los hombres todos los días intentamos morir. Un bosque terrorífico. Sí, tal cual. No, pero es que es parte de, o sea, por eso el ser humano desde que es Homo sapiens ha encontrado tantos lugares, porque le ha gustado investigar, le ha gustado conocer otras cosas, ¿no? Yo pienso que por eso llegó ahí. Ahora, en su pregunta dices, ¿también en los animales se presentó lo del apagado o solo en personas? La verdad es que yo no tengo esos datos. Yo, te soy sincero, no lo sé. No creo que tampoco que muchas personas hayan llevado a sus perritos a hacerle una autopsia para ver qué es lo que les pasó. O sea, simplemente pues, ya los encontraron sin vida y pues dijeron, pues hasta aquí llegó, ¿no? Porque fíjate que tenía una pequeña hipótesis, pero el hecho de la autopsia es lo que neutraliza mi hipótesis. Y es que me acordé que existe un lago, creo que es en el continente africano, que guarda gases y llega un punto, no se sabe cuándo vuelva a pasar, pero llega un punto donde básicamente explota y esos gases salen del lago y cubren un vasto terreno.
eliminando el oxígeno por completo, y ya esto causó la muerte de una, ¿cómo se puede decir? De una tribu completa, porque la explosión ocurrió durante la noche mientras todos dormían. Y vuelvo y digo, lo que hace es que elimina el oxígeno por completo del área. Entonces pues pensé en que pues algo parecido, o quizás una planta que tenga algún tipo de gas nocivo en cierto momento del año, pero si la algún autopsia veneno natural. El problema de esa hipótesis, Marco ya lo dijo, hubiera salido entonces la autopsia, hubieran descubierto que hay alguna neurotoxina, algún gas o algo tóxico que hubiera apagado el cuerpo. Sí. Así es. Pero bueno, chicos, ya sabemos cómo es la radio y los patrocinadores exigen que se les ponga al aire. Así es que regresamos con las conclusiones después de este pequeño corte comercial. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando aquí en Terror Informal Radio en CB Radio México, donde el invitado especial eres tú. Regresamos. Estamos de regreso en CB Radio México, donde el invitado especial eres tú, y esto es Terror Informal. Estamos entrando ya a la parte final. Se me ha ido esta hora, pero como agua. Al final del día, cuando analizamos un lugar como el bosque de Clapham, te das cuenta de que es imposible encasillar el misterio en una sola etiqueta. No podemos decir simplemente son extraterrestres o son brujos. Tampoco podemos decir que es un fenómeno moderno, porque la anciana del siglo XVIII ya lo vio. Hubo 2 siglos de silencio, y luego los 60 y los 70, después las muertes. Es una constante, no es un pico. Una constante. Y realmente lo que a mí me vuela la cabeza de todo esto es la aterradora sincronía del lugar. A nivel personal, me cuesta creer que las luces del cielo, los sacrificios de los amigos de Hécate y las muertes inexplicables sean hechos aislados que coincidieron en el mismo mapa por pura casualidad. Y menos aún cuando todo converge en un solo punto, de Chetnut. Ese claro donde las brújulas enloquecen, los perros desaparecen y la gente siente que algo los empuja hacia afuera. Lo que hiela la sangre también, y ya lo dije, es el veredicto de las autopsias. 3 personas sanas, separadas por años de diferencia, cuyos cuerpos simplemente decidieron apagarse, sin un solo rasguño, sin veneno, sin violencia, como si el bosque decidiera quién sale caminando con una historia de terror y quién se queda para siempre. Amigos de Terror Informal Radio, la última palabra, como siempre lo hemos dicho, la tienen ustedes que nos escuchan desde el otro lado. Sigan haciéndose preguntas, mantengan la mente abierta, y si alguna vez tienen el dinero suficiente y viajan a Inglaterra y se topan con los senderos de Clapham, piénsenlo 2 veces antes de adentrarse cuando caiga la noche. Muchas gracias a Dani por aportar esa tremenda sensibilidad hoy en la mesa. Gracias a Ricky por traer esa hambre de respuesta que tanto nos nutre. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por acompañarnos en una búsqueda más. Dani, Ricky, dígame. Conclusiones, algo que quieran decir antes de irnos. Rápidamente, creo que este caso no es una leyenda urbana pasajera, sino un fenómeno persistente. El bosque creo que actúa como una entidad o una anomalía física capaz de interactuar con la biología humana, reclamando vidas bajo un patrón que escapa a toda lógica médica y criminal. Eso es todo, compañeros. ¿Dónde te escuchamos? En Martes Moviendo Vidas, 9 de la mañana, por esta misma red, www.cbradiomexico.com. Ahí los espero. Mis redes sociales, como siempre, Sig Daniela Ege en Facebook e Instagram, y TikTok como Psicología y Más, o Psicología y Datos Curiosos. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Dani. Ricky. Pues bueno, como conclusión, no me queda más que decir que
esto es un caso, sigue siendo y va a seguir siendo un caso sumamente interesante, que me lleva a pensar en que quizás el lugar funciona como un tipo de amplificador que, al haber sido manipulado por otras energías, quién sabe si crearon un tipo de egregor que ahora se está alimentando del miedo de todo un país. Entonces, no lo sabemos. Sí, se vuelve terrorífica esa idea, ¿no? Perturbador. Demasiado perturbador. Yo, por mi Como parte, diría los dejo Dross. con ese pensamiento para que traten de dormir esta noche. Y ahí me pueden conseguir en todos lados como Mundo Escéptico Podcast. Estén bien al pendiente de las redes porque se aproxima algo muy interesante. Oh, perfecto. Tan, Ya. tan, tan. Ya está, me dejaste aquí con la intriga. Bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en todos lados como Bitácora del Crimen. Obviamente los miércoles, Bitácora del Crimen Radio a las 9 de la noche, terminando Terror Informal. Así es que los miércoles tienen 2 horas para disfrutar de crímenes y de temas de misterio. Nos escuchamos en la próxima emisión. Si es que lo desconocido nos lo permite, ¿verdad? Y vámonos porque aquí espantan. Cuídense. No tengan miedo de eso que no pueden ver, pero que está ahí, detrás de ustedes. Cuídense, buenas noches a todos y los dejamos con la canción de Terror Informal Radio. Que descansen. Corazoncitos, bye. Chao. Adiós.